pedir un favor. ¿Será que puede subir el link a la clase de Classroom? No sé si trabajamos con el ingeniero de matemáticas y, o sea, y solo está ahí en la plataforma que uno solo ingresa. Por ejemplo, tengo un motivo que perdí mi celular el fin de semana y ahorita la compañera Morales fue que me pasó el link. Pero también se me hace como medio molestoso estar a cada rato molestando. Pero, Entonces, estimada Michelle, yo siempre coloco lógicamente ese enlace ustedes pueden copiarle donde sea, ¿no? Porque es el mismo. El enlace siempre va a ser el mismo, siempre cambias el código de clase. Pero yo lo vuelvo a subir internamente por si acaso alguien lo haya perdido, lo necesite. Y ahí ese enlace usted previamente no, puede no, lo tenerlo que pasa, guardado, ¿no? perdón, lo que pasa es que, por ejemplo, yo ahorita no tengo ingreso ni a, como mi teléfono era de plan y todo eso es, usted sabe que es hoy día toca hacer solicitudes y cosas así, que 24 horas, que 48, entonces no tengo acceso a WhatsApp. Entonces, por ejemplo, en matemáticas, ahorita yo me ingreso en la computadora, ingreso en el link, en la plataforma y ya ingreso a clases. Pero, por ejemplo, ahorita no puedo ingresar a la suya, me tocó molestar a la compañera. No hay problema, yo puedo colgar ahí el formulario que es prácticamente para todo el nivel y solo vamos cambiando el código de clase. No habría problema. Exacto, eso es, No hay muchas problema. gracias. No se preocupe. Bien, buenas noches. Enciendan sus cámaras, por favor. Buenas noches. Enciendan sus cámaras, por favor. Buenas noches. Qué gusto saludarles nuevamente. Estamos para continuar ya el día de hoy. Estamos 10 personas. Bueno, hoy voy a dar una clase rápida de algunos aspectos que vamos a continuar viendo sobre comunicación escrita. Luego de ello, en parejas se elaborará un trabajo, lógicamente dentro de este mismo horario de clases, inclusive con un tiempo extra, ¿no? Para cualquier eventualidad, con el objetivo de que puedan subirlo hoy mismo a la plataforma. Espero y aspiro que todos ya hayan subido el trabajo que se envió hace algunos días. Y luego de la clase de hoy también se enviará un trabajo prácticamente para 8 días casi después, ¿no? Dicho esto, entonces vamos a empezar, estimados estudiantes. Listo. Déjenme nomás ubicarme aquí. Listo, vamos a ver hoy otro de los elementos escritos acerca de la comunicación escrita, vale la redundancia, que es la noticia. Entonces, como parte de esto, se dice que una noticia es la información sobre un hecho o un conjunto de hechos que dentro de una comunidad, sociedad o ámbito específico resulta relevante, novedosa o inusual. La palabra como tal proviene del latín notitia, ¿no es cierto? Todos los días nosotros, a raíz de los diferentes medios comunicacionales, inclusive algunas personas son adeptas ya a algunos canales de comunicación para, lógicamente, enterarse, actualizarse, verificar algún tema de su interés noticioso, ¿no? E inclusive a nivel internacional hay, precisamente vamos a ver más adelante hay temas de mucho interés, ¿no es cierto?, que nos involucran a nosotros en ámbitos económicos, sociopolíticos y regionales. Aquí un autor indica que entre los tipos de textos que existen destacamos los textos periodísticos, lógicamente. Es decir, un tipo de texto objetivo e informativo que se emplea para explicar un suceso o noticia desde un punto de vista periodístico y profesional. Al hablar de un texto específico y profesional, nos encontramos con una tipología textual que cuenta con elementos básicos e imprescindibles. ¿Cuáles son esos elementos básicos e imprescindibles que se debe considerar dentro de lo que es una noticia? Están ahí colocados en pantalla. Y el primero es el antetítulo o volante. Es la información que se coloca antes del título y que sirve como anticipo de lo que se va a explicar. Segundo, título o titular. Resume de forma muy concisa y directa el contenido de la noticia. Tercero, copete, bajada o subtítulo. Se trata de un texto ubicado justo debajo del título y sirve de resumen breve de lo sucedido. Cuarto punto, cuerpo de la noticia. Es la redacción de toda la noticia. La estructura debe ser descendiente
Es decir, se comienza con lo más importante y después se analizan de forma más detallada las causas y consecuencias. Quinto, fotografía. Es opcional y es el soporte visual de la noticia. Sexto, epígrafe o pie de foto. Es el texto que se coloca bajo la fotografía y explica lo que se está mostrando en la imagen. Precisamente ahí he colocado un ejemplo, ¿no? De lo que es prácticamente toda la estructura o todo lo que conlleva una noticia. Este tipo de textos, lógicamente, vienen ya en lo que es un periódico, ¿no? Ustedes se habrán dado cuenta, o siempre cuando hayan tenido la oportunidad de leer un periódico, lógicamente se darán cuenta que vienen detalladas de esta manera, lo que es un tipo de noticia. Hoy con la tecnología actual, también les había dicho yo, clases anteriores, que ya también viene de forma digital, ya detallado lo que es una noticia. Pues prácticamente ahí se tiene una idea general, una idea visual de lo que es una noticia con cada uno de sus componentes. Preguntas de una noticia. Las noticias son los relatos de los eventos o acontecimientos más importantes en un día o una semana. Es lo que llena las páginas de los periódicos o diarios, de los portales web noticiosos o de los programas informativos de radio y televisión. Para elaborar una noticia se parte de una fórmula de 6 preguntas que son: ¿qué pasó? Lógicamente, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que está pasando? Porque debe ser un hecho. Lógicamente hay diferentes tipos de hechos, ¿no? Buenas Económicos, noches. políticos. Buenas noches. Puede inclusive haber hechos lamentables, ¿no es cierto? De asesinatos, todo ese tipo de cosas, ¿no? Que ya es un poco, se dice noticia roja, sangrienta. ¿A quién le pasó, no es cierto, un tipo de suceso? Puede ser, repito, en lo político, futbolístico, en el tipo de farándula también, artístico. ¿Cómo le pasó, no es cierto, aquel suceso? ¿Cuándo le pasó? ¿Dónde le pasó? ¿Por qué o para qué ocurrió este detalle? Entonces este tipo de preguntas son las que deben complementar o las que deben contener una noticia, ¿no es cierto? Y para ello, lógicamente, como esta imagen, hay que ser, creo que para hacer una buena noticia hay que ser bastante curioso y conocer del tema, ¿no es cierto? Para poder detallar de forma minuciosa cada uno de estos elementos con el objetivo de que, lógicamente, cada uno de nuestros lectores o la persona que vaya a leer esa noticia lo asuma o lo reciba de forma clara, precisa. ¿Cuáles son las características de una noticia? La precisión. Aunque es una información más extendida que el resto del contenido anterior, igualmente tiene que ser precisa y directa. No se debe ir por las ramas ni extenderse demasiado. Claridad. La información que se da en la entradilla tiene que ser clara y concisa. Evitar confusiones o usar palabras demasiado técnicas o difíciles de comprender es algo que se debe evitar en esta parte de la noticia. Nada de errores ortográficos. Miren, aquí es Deme un segundito. Perdón. Nada de errores ortográficos. Es importante que se vigile muchísimo la ortografía y la gramática a la hora de redactar un texto periodístico, pero más aún en las partes resumidas de la noticia, ya que son las que más se leerá la que más leerá la gente. Una noticia con faltas de ortografía le resta profesionalidad y seriedad al medio de comunicación y al periodista. Las fuentes. En el caso que sea necesario, en la entradilla también se deberán mencionar las fuentes que se hayan consultado para darle más valor al texto y a la información que se está ofreciendo. Esas son, lógicamente, cada una de las características de lo que es ya es un género literario de lo que es la noticia. Anteriormente, recordarán ustedes que habíamos visto sobre un ensayo de forma breve y que ustedes profundizaron sus conocimientos con el trabajo que se envió. ¿Cuáles son los elementos que debe contener una noticia? Actualidad, lógicamente, ¿no? Si se dice que esto es del día a día, de lo que se investiga, de lo que se descubre, de lo que se haya a lo largo y ancho de lo que es nuestro territorio nacional o a nivel internacional, entonces debe estar actualizada. La información que se debe indicar en una noticia debe ser de actualidad. En el caso de que queramos hacer un artículo hablando de un tema pasado, no estamos ante una noticia, sino ante un reportaje o artículo de otro tipo. Miren, en el caso de que queramos hacer un artículo hablando de un tema pasado,
noticia, sino ante un reportaje o artículo de otro tipo. Veracidad. Es importante que la información que se dé en una noticia sea veraz y esté contrastada. ¿A qué se refiere contrastada? Lógicamente no podemos decir nosotros, ¿qué se me ocurre? Por ejemplo, eh, se me ocurre un nombre y un apellido, por ejemplo, Julio Rodríguez robó $20,000 del Banco del Pichincha, ¿no es cierto? No podemos lanzar al aire una noticia así porque así sin haberla contrastado, ¿no es cierto? Porque lógicamente si es que uno diera una noticia de ese calibre y si no está contrastada, lógicamente corremos el riesgo de que la persona que asume una noticia con ese tipo de antecedentes, lógicamente nos contrademande al no ser evidenciada esa noticia, ¿no es cierto? Entonces, ¿a qué se refiere ser contrastada? Que sea investigada ya lógicamente comprobada, ¿no es cierto? Que relativamente esa persona cometió ese tipo de, ¿de qué sería? De atrocidad o de robo ante esa entidad bancaria. Entonces, por eso es importante que cualquier tipo de noticia, si sea de farándula, sea de personaje, sea política, ¿no es cierto? Yo lo que he visto es, no sé, aquí se me ocurre, y ahorita precisamente estamos en un año electoral. No sé si, bueno, ustedes ya están con un juicio de valor bastante elevado y lógicamente ya tienen un criterio más formado en este sentido. Pero, por ejemplo, cuando son años electorales, yo lo que he visto es que la costumbre de los candidatos tienen si se podría decir, la maña de atacarse unos a otros con noticias muchas veces que no son veraces, ¿no es cierto? Con la finalidad de ganar adeptos o de ganar votos de los contrarios. Entonces siempre se ven ese tipo inclusive los llaman pasquines en las noticias, cuando los políticos entre ellos se atacan, ¿no es cierto? Sin ser noticias lógicamente contrastadas, esto con la finalidad de desprestigiarse entre ellos. Entonces, esto lógicamente no viene a formar parte de una noticia, sino, como dije hace un momento, solo con el único objetivo de desinformar a la gente. Entonces, lo contrario, ¿no es cierto? Acá lo que es una noticia debe ser veraz. Tiene que ser con la verdad, ¿no es cierto? Sobre todo. Miren lo que dice, no se puede falsear ni tampoco manipular el contenido de la noticia. Se tiene que dar forma objetiva y veraz. Ahora, lo que es la objetividad es otra de las máximas del periodismo y que se tiene que cumplir de forma escrupulosa. Las noticias se deben dar de manera objetiva, informando y describiendo lo ocurrido sin juicios ni opiniones propias. Es decir, aquí no puedo ser subjetivo, lo que yo pienso, lo que yo creo, ¿no? Sino lógicamente tienen que ser objetivas y de acuerdo a lo que se ha investigado, ya digo, siempre enlazados con lo que es la verdad. Por eso es lo que, haciendo un paréntesis en este tema, siempre el expresidente Rafael Correa atacaba tanto a los periodistas, ¿no? A la parte de la prensa corrupta que les decía este conocido personaje nacional, cuando lógicamente los diarios o las editoras nacionales que están a cargo de dar el tipo de información política o económica, lógicamente lanzaban noticias no veraces, no objetivas, con el único fin quizás de desprestigiar al gobierno, lógicamente porque estaban manejados por otros grupos políticos. Pero bueno, ese es otro tema. La novedad es otro de los elementos clave de una noticia. Es que informe de algo nuevo para el conocimiento del lector. Tiene que informar y por tanto partimos de la base de que esa información es desconocida y que gracias a la noticia el lector conocerá algo nuevo. Hoy, lógicamente, como los dije en una clase anterior, hasta que nos llegue el periódico, al que vende, ya estamos enterados hace muchísimo tiempo por lo que es las redes sociales, ¿no? Que muchas de las veces dentro de estos mismos medios hay ya la parte digital de lo que es el comercio, lo que es el diario El Universo, etcétera, etcétera. Entonces, con el avance de la tecnología hace que este tipo de noticias ya nos llegue de manera mucho más rápida que anteriormente esperar lo que eran las imprentas. Yo aquí he colocado un ejemplo de noticia y cabe recalcar, ponerles en contexto antes de ubicar el video. Nosotros siempre es importante que seamos curiosos y que lógicamente analicemos las noticias no solo a nivel local, sino también a nivel internacional. Porque recuerden ustedes que al ser una carrera de administración de empresas, tienen que jugarse un poquito con los temas económicos, tienen que jugarse un poquito con los temas políticos, con los temas de relaciones internacionales y con todo ese tipo de detalles, ¿no es cierto? No nos podemos centrar solo en Ecuador, y que somos la mitad del mundo y nada más.
Para ponerles en contexto, antes de lanzar esta noticia, hay un conflicto desde hace muchísimos años entre lo que es Rusia y lo que es Ucrania. Antes nos recordarán ustedes, no sé si han visto todavía lo que es la antigua Unión Soviética, que lógicamente Ucrania formaba parte de ello. Entonces se dice que, bueno, es algo real que en la actualidad Rusia quiere invadir este país, Ucrania, pero hay otra parte, ¿no? Siempre Estados Unidos es como que trata de defender cuando hay intereses a los más desprotegidos. Lógicamente aquí hay un cruce, ¿no es cierto? Un enfrentamiento entre estas dos potencias para defender a este país pequeño. Y lógicamente que Dios nos libre que se dé este detalle, pues entraríamos en una guerra. Y este tipo de guerras o este tipo de noticias que dan a conocer estos detalles, de manera directa o indirecta nos va a afectar en lo económico. Porque cuando hay este tipo de cosas, lógicamente se detienen las exportaciones, se detienen lo que son algunas negociaciones internacionales, etcétera, etcétera, porque nuestro país, el Ecuador, tiene que dar su posicionamiento a esto de esos conflictos, ¿no es cierto? ¿Qué quiero decir con ello? Que Ecuador, por ejemplo, tiene que más o menos hablar y ser imparcial, ¿no es cierto? Y decirle, no estoy a favor ni del uno o del otro para que las relaciones internacionales no se dañen. Pero si Ecuador asume un rol más activo, se complican nuestras relaciones internacionales y muchos aspectos económicos. Eso para ponerles en contexto antes de que chequemos este video de lo que es una noticia muy importante. Chequemos, por favor. Ya está, aquí es. Presten atención, por favor. Más de 100.000 soldados rusos desplegados y una frontera que amenaza con convertirse en un conflicto internacional. La creciente tensión entre Ucrania y Rusia ha convertido a esta región en el principal foco de interés mundial, despertando viejas disputas. Estados Unidos y la Unión Europea temen una inminente invasión rusa, mientras que Moscú ve en la influencia de la OTAN en Ucrania una amenaza para su seguridad. Pero, ¿qué riesgo real hay de un enfrentamiento armado? Y en caso de haberlo, ¿cuál puede ser la respuesta de Occidente? En este video te explicamos las 5 claves principales para entender este conflicto. A pesar de la disolución de la Unión Soviética en 1991, Ucrania comparte fuertes lazos sociales y culturales con Rusia, e incluso una parte considerable de la población ucraniana habla ruso. Un ejemplo es que hace solo un año el presidente Vladimir Putin definía a rusos y ucranianos como una nación y consideraba que los líderes actuales de Ucrania representaban un proyecto antirruso. Pero la tensión entre ambos países no es nueva. A finales de 2013, Rusia evitó que Ucrania pasara a formar parte de la Unión Europea y tras la fuerte crisis política que vino a continuación, logró anexar al territorio ruso la península de Crimea, al sur de Ucrania. Asimismo, respaldó a los separatistas prorrusos que capturaron algunas zonas del este de Ucrania. Desde entonces, estos rebeldes están inmersos en la llamada Guerra del Donbass, un conflicto contra el ejército ucraniano que se ha cobrado más de 14.000 vidas. Pero la renovada presión de Rusia a Ucrania tiene un nuevo objetivo: evitar que la OTAN extienda sus alas sobre las antiguas repúblicas soviéticas, algo que Moscú ve como una amenaza. En 2008, el bloque atlántico prometió a Ucrania y a Georgia, otra ex república soviética, que podrían entrar a formar parte de la alianza. Y esto es algo que Rusia rechaza rotundamente. Por eso, el viceministro de Relaciones Exteriores ruso, Sergei Ryabkov, aseguraba recientemente que es absolutamente obligatorio garantizar que Ucrania nunca se convierta en un miembro de la OTAN. Además, Rusia pide que la Alianza Atlántica detenga su actividad militar en Europa del Este, es decir, en aquellos países que comparten frontera con Rusia, como Polonia o las repúblicas bálticas de Estonia, Letonia y Lituania, pero también en Rumania, que comparte límites con Ucrania. Por último, Rusia también ha propuesto un tratado a Estados Unidos para que ninguno de los países pueda desplegar armas nucleares más allá de sus territorios nacionales. Putin ha hablado varias veces con el presidente estadounidense Joe Biden y continúan las conversaciones de alto nivel. Pero los funcionarios rusos han advertido que el rechazo occidental a sus demandas claves están conduciendo a un callejón sin salida. ¿Qué posibilidades hay entonces de que se produzca una invasión en Ucrania si Moscú no consigue sus objetivos? Si bien Rusia asegura que no tiene planes de atacar a Ucrania y lo que pretende, en sus palabras, es detener el enfoque agresivo de Occidente, lo cierto es que la tensión no para de crecer. De parte de la OTAN, en especial de Estados Unidos y de Reino Unido, se ha reiterado que el riesgo de conflicto es real y se ha subido el tono de las advertencias. Si se produce una invasión, ha dicho Joe Biden, Rusia pagará un alto precio.
Según los servicios de inteligencia occidentales, durante las últimas semanas, Rusia ha ido desplegando hasta 100.000 soldados a lo largo de la frontera con Ucrania en diferentes puntos. Incluso también cuenta con soldados junto a la frontera con Bielorrusia, aliado de Moscú. Y según Estados Unidos, Rusia no ha ofrecido ninguna explicación sobre estos movimientos de tropas. Desde Occidente se barajan varias reacciones a un eventual ataque ruso en Ucrania. Estados Unidos asegura que está comprometido a ayudar a defender el territorio ucraniano y ha enviado ya 170 toneladas de armas a Ucrania. Reino Unido, por su parte, ha hecho llegar armas ligeras antitanque. En la Unión Europea aún no existe una posición común definida. Países como Estonia, Letonia y Lituania han mostrado su interés en colaborar con material militar, aunque otros como Alemania se muestran más reticentes. Mientras que el envío de tropas a la región aún no está confirmado, las principales herramientas de Occidente para presionar a Rusia son las sanciones económicas. El mayor golpe sería desconectar el sistema bancario de Rusia del mecanismo SWIFT, un sistema de identificación de transacciones financieras que interconecta a la banca mundial. Otra opción sería impedir la apertura del gasoducto Nord Stream 2, que une a Rusia con Alemania, que aún está pendiente por aprobación. Pero en todo caso, los líderes europeos insisten en que Rusia no puede decidir solo con Estados Unidos la salida de este conflicto. Y el presidente de Ucrania pide una cumbre internacional donde también participen Francia y Alemania. Volviendo a las negociaciones, la línea roja establecida por Moscú para que la OTAN no se extienda hacia el este no ha sido aceptada por el bloque atlántico. Los 30 miembros han rechazado rotundamente que Moscú pueda cerrar la puerta de la OTAN a terceros países. Además, países como Suecia y Finlandia, cercanos a Rusia y que no pertenecen a la OTAN, no quieren que Moscú pueda evitar que establezcan lazos con la Alianza Atlántica en un futuro. Con las discusiones estancadas, desde Estados Unidos temen que Rusia ataque a Ucrania a través de un casus belli, es decir, un pretexto para justificar una actuación militar. Según el Pentágono, el Kremlin podría preparar lo que se conoce como una operación de bandera falsa contra los rebeldes prorrusos del este de Ucrania. Debido a que se entregaron 500.000 pasaportes rusos en las zonas rebeldes, si se produjera un ataque en estas zonas con una bandera que no fuera la rusa, Moscú podría justificar cualquier acción con el pretexto de proteger a sus propios ciudadanos. Mientras escalan las tensiones, en Ucrania sigue latente la amenaza de un conflicto internacional. ¿Y hasta dónde va a llegar este conflicto? Bueno, eso es lo que es una noticia veraz, oportuna y lógicamente de interés para, bueno, no sé para ustedes, pero para mí sí, ¿no? Porque lógicamente, si hablamos de un poquito de historia, cuando se dan este tipo de detalles, al menos que no pase, ¿no? Pero este tipo de enfrentamientos o de guerras, saliéndonos un poquito del tema, lógicamente, ¿qué es lo que trae a muchos países? Lo que es destrucción, hambruna. Y ya digo, afecta indirectamente a países latinoamericanos que de una u otra forma tienen relación o tenemos relaciones económicas, políticas e internacionales con este tipo de países. Pero centrándonos más en lo que estamos hablando, lógicamente este es un tipo de noticia, ¿no? Lógicamente tiene que ser, como dije hace un momento, tiene que ser veraz, tiene que estar actualizada y lógicamente todo lo que está hablando este periodista, lógicamente es lo que se traslada ya a los medios impresos, a los medios como el periódico y este tipo de detalles. No sé si hasta ahorita queda alguna duda lo que es este tema de la noticia. Creo que desde mi punto no es algo tan complejo, ¿no? Lógicamente obedece a un tipo de redacción, como dije hace un momento, que se respetan reglas gramaticales como coma, punto y coma, dos puntos, signos de interrogación, signos de pregunta, y objetivamente lo que es la ortografía, ¿no? Yo creo que ningún escritor va a querer lógicamente ser mal visto desde ese punto de vista y lógicamente un lector tampoco querrá encontrarse con este tipo de sorpresas como lo es faltas de ortografía en este tipo de detalles. Dicho esto, vamos a pasar a... ¿No tienen ninguna pregunta, alguna acotación que quieran hacer sobre la noticia? Voy a pasar sobre... Listo. Vamos a ver otro tipo de género literario que se llama la editorial. No sé si ustedes han visto también en la parte de los periódicos, siempre viene un segmento que se llama editorial. Se caracteriza por, lógicamente, no tener un autor como tal, ¿no es cierto? Por no saber quién escribió. Y se dice que este tipo de
de textos lo realizan personas con mucho conocimiento del tema, ¿no es cierto? O de lo que están hablando y lo escriben con total objetividad. ¿Qué dice? Cabe aclarar que existen dos usos que se le puede dar a esta palabra. Lo primero, y para no confundirnos, es que se denomina editorial a una o varias empresas encargadas de distribuir y publicar escritos, ¿no es cierto? Que también se les denomina editoriales. En su mayoría libros. Y por otro lado está la editorial como un género periodístico. Dicho esto, se va a trabajar con el segundo uso de esta palabra, es decir, la editorial como género periodístico. Para UCHA 2008, un editorial es uno de los tantos géneros periodísticos, pero que se caracteriza principalmente por su subjetividad. Es lo contrario, ¿no es cierto?, a la noticia, y es más objetiva. Aquí habla alguien, ¿no es cierto?, con un pensamiento crítico, con pensamiento propio, ¿no es cierto?, hablando de varios temas, como pueden ser de igual forma políticos, económicos, de farándula, etc. Si lo comparamos con el género noticia, por ejemplo, ya que es la opinión colectiva de un medio de comunicación, de un diario más comúnmente, y que sigue la línea ideológica de este sobre un hecho periodístico, de actualidad y relevancia que demanda la opinión, la explicación y elaboración del medio sobre él. Este tipo de artículos ocupan un lugar preferencial dentro de la estructura del diario y casi nunca llevan firma, por la razón que les comentaba más arriba, es decir, lógicamente se destaca por ser subjetivo, ¿no? Su redacción suele estar a cargo de periodistas de gran trayectoria, con capacidad para analizar la realidad, y se los conoce en la jerga como editorialistas. Generalmente, este cargo puede estar ocupado por los directivos o jefes de secciones de las publicaciones, ya sean periódicos o revistas. ¿Cuál es la estructura de una editorial? Tenemos un título de igual forma. Déjenme ubicar más abajo. En esta sección se debe generar un título que logre captar la atención del público, de forma que invite e interese a la audiencia a su lectura. Para ello se recomienda usar palabras precisas que permitan configurar un título corto y atractivo. Muchos autores en este caso recurren a la formulación de preguntas que introducen u ocupan todo el espacio del título. Introducción. Luego del título es necesario complementar la introducción y contextualización al lector, por lo que se requiere de un escrito inicial que un párrafo corto logre presentar al público cuál es el tema que se va a desarrollar en los siguientes espacios. Se sugiere que este texto no supere las 5 líneas y que esté compuesto por oraciones precisas y cortas que ofrezcan la información de manera clara y concisa. Cuerpo del editorial. En esta sección del editorial tiene lugar toda la argumentación en la que el autor o autores presentan los datos y demás aspectos informativos con los que sustenten las opiniones y valoraciones e ideas que se establecen con respecto a un tema determinado. Este es un espacio de suma importancia, dado que es el eje sobre el que reposa toda la base de la sustentación, pues aquí se ofrece al público la opción de apoyar o bien rechazar lo que se expone a partir de elementos concretos. Déjenme subo la cámara para leer la última parte. Y en conclusión, finaliza el editorial con una conclusión que no debe superar el párrafo en su extensión. Aquí es necesario que se establezcan todos los puntos de mayor relevancia sobre el tema que se expuso en profundidad en el cuerpo editorial. Además de ello, se debe presentar el razonamiento lógico a través de la cual se llega a la opinión del medio. Esto último facilita a los lectores una mirada mucho más concreta y precisa acerca del tema que se presentó. Y ahí precisamente he colocado lo que es un ejemplo de un editorial, ¿no es cierto? Esto, como dije, ustedes van a encontrar en la mayoría de periódicos de circulación nacional e inclusive en algunas revistas. Y como dice ahí, no, este tipo de texto suele estar en medios como periódicos, aunque es posible encontrarlo en otros formatos como las revistas. El editorial periodístico está incluido dentro de la sección de opinión del medio de comunicación. Y ahí precisamente he colocado una imagen de lo que es la conformación de un editorial en sí. Miren, tenemos lo que es una fecha, tenemos el nombre de un diario, tenemos el título del editorial y todo el cuerpo, ¿no es cierto?, que irá desde la parte introductoria hasta una conclusión. Tipos de editorial. Hay diferentes tipos de editoriales explicativos, los cuales explican, no se deduce la opinión directamente, de tesis u opinión. Hay una clara opinión a favor o en contra, ¿no es cierto?, de algún tema en especial.
Informativos, su intención es dar a conocer el tema al lector. Interpretativos, promueve causas, efectos y conjeturas. De acción y convencimiento, ambos intentan persuadir la opinión ya formada del lector. Estos son los tipos de editoriales que encontramos en los medios. ¿Cuál es la función del ámbito editorial? Uno de los rasgos fundamentales por el que debemos arrancar está relacionado con la función del texto. En realidad, el editorial periodístico puede cumplir varias funciones de manera simultánea. Por un lado, puede comprometerse con la explicación de una serie de hechos, así como también se presenta su importancia, y por otro, puede encargarse de ofrecer una contextualización de carácter histórico si quiere presentar antecedentes. También puede anticipar aspectos del futuro, establecer juicios de valor o morales, llamar a la acción, entre otros, ¿no es cierto? Eso dicho por González en el 2019. Autoría del editorial. Uno de los aspectos más importantes del editorial periodístico tiene que ver precisamente con la autoría de la escritura de este tipo de textos. Dado que no hay un autor en específico que se identifique debidamente, se trata así de un texto que representa una opinión colectiva, de manera que también es redactado, valorado y construido por un grupo de personas en la mayoría de las acciones. Sin embargo, es posible que aparezca escrita por una sola persona, ¿no es cierto? Esta es una característica de lo que es una editorial, por eso yo he colgado algunas imágenes, ¿no es cierto?, de editoriales en los ejemplos anteriores, y chequearán que lógicamente solo tienen su nombre del periódico donde está escrito, su fecha, su tema y la introducción y el tema, el cuerpo ya del documento. Entonces, lógicamente carece de un autor, ¿no? Listo. Creo que esa es la parte que hoy quería analizar, lógicamente, acerca de lo que es una noticia y un editorial. Sus diferencias, lógicamente, están muy marcadas. La editorial viene a ser más subjetiva, ¿no es cierto? Por el hecho de que alguien conoce muchísimo del tema y puede dominar un tema y puede dar o emitir juicios de valor, ¿no es cierto?, por algo que conoce. En cambio, ya una noticia tiene que ser más objetiva, ¿no es cierto? Debemos regirnos al hecho mismo de la veracidad, de la búsqueda de información, etcétera, etcétera. En este momento, déjenme ver cuántas personas estamos en clases. Déjenme detener un ratito la pantalla. Están 11 personas. No sé si quiero escuchar por mayoría de votos, como decía el chavo. ¿Quieren trabajar en parejas o individual? Individual. ¿Individual? Pareja. Alcen la mano los que quieren individual. ¿Individual quieren trabajar? Solo a una persona escuché. En pareja. Parejas. Tenemos 1 a 1. ¿Cómo quieren trabajar? En parejas. Parejas. ¿Cómo les escojo? Ustedes escójanse. Manden aquí por interno. ¿Cómo van a trabajar? Listo, hasta aquí. Ingeniero, somos 10, con ustedes somos 11, si no me equivoco. Sí, por eso. Entonces, Justo podemos faltaría. hacer 2. Raquel y David, listo. Miriam Morales y Francisco, listo. Tenemos 2 parejas ahí ya. Faltarían 3 más para realizar la actividad que voy a colocar en pantalla. Esta actividad, lógicamente sé que a veces podemos demorarnos un poquito más. Voy a dejar para subirla hasta las 11 de la noche, pero ya vamos a seguir avanzando en lo que es el transcurso de la clase, ¿no? Y creo que no va a haber mayor conflicto en realizarla porque está relacionada con cosas que hemos venido haciendo. Envíen por interno el resto de parejas, por favor. Hay que aprender a trabajar en equipo también. Listo, ahí visualizan la pantalla. ¿Sí están visualizando la pantalla? Ahí está la tarea.
¿Qué dice? En parejas, ¿no? Tarea en clase sobre la noticia. ¿Cuál es la actividad que vamos a realizar? Lógicamente en un documento de Word, ¿no? Ya si hay algún caso especial, podría ser a computadora, pero por favor, en lo que se pueda hacerlo en un documento de Word, siempre respetando lo que ya se ha indicado, ¿no? Que ya está sobre de más decirlo hasta la fecha de hoy. Que dice, busque dos referencias bibliográficas sobre lo que significa la noticia y cite las mismas de manera correcta. Punto 2. Desde sus propias palabras, explique en un párrafo el por qué es importante la noticia en nuestro medio, un comentario por integrante, ¿no? Ahí pone un comentario de tal persona y más abajito comentario de la otra persona. Tercero, busque una imagen desde... Aquí me faltó. Inge, ahí es YouTube. ¿No está mal escrito? Sí, también. Busque una imagen desde la web o copie desde YouTube el link de un video de una noticia relevante a nivel nacional o mundial y describa cómo impacta la misma a nuestro medio local o nacional, ¿no es cierto? Ahí dejo a libre búsqueda este tipo de situación. Y la cuarta, una vez vistos los elementos que conforman una noticia, desarrolla una noticia corta, ¿no es cierto? A nivel local, me refiero acá, sea que ustedes vivan en el lago, sea que ustedes vivan en el Sacha o en el Coca. En este apartado puede utilizar tipos de letra más grandes, ¿no es cierto? Que el tamaño 12, porque eso se caracteriza la noticia de hacer encabezados mucho más grandes, ¿no es cierto? Pueden utilizar colores diferentes e inclusive tipos de letras diferentes, no hay problema en esta parte. Por eso explico yo. En este apartado puede utilizar tipos de letra más grande que el tamaño 12 e inclusive de colores para el título y subtítulo. Lógicamente ya para el redactado podemos utilizar tamaño 12 y aquí me faltó algo. Y realizarlo en 2 columnas. Ahorita les explico cómo hacer el texto en 2 columnas en Word. Y realizarlo en 2 columnas, sí, en 2 columnas. Además debe incluir una imagen lógicamente relacionada con la noticia. Se me ocurre, ¿no? Por ejemplo, yo vi una noticia, pueden ser de todo tipo, ¿no? Impactantes. Yo vi una noticia aquí en la Joya de los Hachas, creo que fue por el sector de San Carlos, a una chica, lamentablemente, digo lamentablemente porque esas situaciones a mí sí me llegan, ¿no? Creo que había tenido 18 años, lógicamente, no sé si los medios policiales o alguna autoridad competente la encontró, lógicamente, muerta, ¿no? Dentro de como una especie de cacao. Y esa noticia para mí es impactante, ¿no es cierto? Entonces, hay todo tipo de noticias y cómo afectan a nuestro medio. Lógicamente nos damos cuenta que cada vez nuestra sociedad se está dañando, que cada vez nuestra sociedad está, no sé, tomando este tipo de acciones de forma más recurrente y que lógicamente es necesario la intervención ya de la Policía Nacional, la intervención de las autoridades competentes para parar, ¿no es cierto?, ese tipo de situaciones radicales y que lógicamente afectan a la sociedad en general. Otra de las noticias, por ejemplo, locales, hablando, ¿no es cierto? Ustedes, algunas personas si están en clases que son del Lago Agrio, se habrán dado cuenta que en los días anteriores se dieron un tipo de noticia lamentable, ¿no es cierto? Como el asesinato de como de 8 personas, 10 personas en Lago Agrio por varios temas, ¿no es cierto? Que inclusive, no sé si se llama ajuste de cuentas, creo que fue este tema, ¿no es cierto? Entonces, es otro tipo de noticia alarmante que llama, ¿no es cierto?, a que las autoridades tomen cartas en el asunto y que lógicamente se involucren en el control, ¿no es cierto?, para que de una u otra manera este tipo de situaciones pueda frenarse, ¿no es cierto? Entonces, estas son noticias locales, si se podría llamar negativas. Ahora hay otras positivas. Pueden poner noticias locales positivas, como por ejemplo, no conozco las gestiones de su gobierno, de su gobierno seccional o local en sus cantones, pero pueden poner una noticia local, inauguración del parque infantil, ¿no es cierto? Es una noticia, ¿no es cierto? Inauguración del nuevo parque infantil o inauguración del nuevo centro de recreación, ¿no es cierto? Pueden poner dentro de la redacción. Es un excelente, ¿cómo se podría poner? Es de enorme placer dar a conocer que dentro de las gestiones del nuevo gobierno seccional se va a inaugurar este sector que favorecerá a los más pequeños, ¿no es cierto? Ese es un tipo de noticias. Lógicamente que ahí se fomentará el deporte, la relación entre padres e hijos, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Es como para darles ejemplos de noticias a niveles locales. Déjenme pensar en otro tipo de noticias a nivel local.
Por ejemplo, hay noticias a nivel local donde se firman convenios, ¿no? Se firmó un convenio entre el MIES y la Asociación para Adultos Mayores, ¿no es cierto? Es un tipo de noticias. O si se firmó algún tipo de convenio para dar alimentación a las personas de la calle, ¿no es cierto? Son tipos de noticias locales. Ya digo, pueden haber noticias, lógicamente las noticias son así, ¿no? No todas las veces va a ser color de rosa, pero hay noticias malas, ¿no es cierto? Hay noticias buenas, noticias que involucran a sectores como lo político, lo económico. Por ejemplo, otro tipo de noticia, hablando, por ejemplo, del sector del agroagrio, ¿no es cierto? Puede ser, hasta el día de hoy, un año, casi 2 años después, todavía no se ha aperturado de forma concurrente el puente de San Miguel, creo que se llama. Esto ha afectado notablemente al comercio internacional entre las personas que habitamos en el sector del agroagrio. Se me ocurre, ¿no? No muy larga, es una noticia cortita que abarque unos 2 párrafos pequeñitos como para darles un ejemplo de una noticia y dejar enmarcado más o menos un modelo. Tampoco vamos a hacer algo extenso, no vamos a hacer algo largo porque no nos vamos a centrar, sino que más o menos es para cumplir una actividad que ya sea una noticia, lógicamente, como digo, a lo local, a lo que ustedes conocen, porque todos los días nos enteramos de cosas novedosas, ¿no es cierto? De cosas que a veces nos alegran, otros momentos nos afectan, nos llaman a la reflexión, pero ese es el detalle. En este momento voy a compartir Word para indicarles cómo agregar, las personas que tal vez desconocen, cómo agregar 2 columnas en un texto, ¿no? Déjenme un momentito para hacer esta parte de Inge, la las noticia. noticias, perdón, Sí, el que le dígalo. interrumpa. No se preocupe. La primera pregunta que dice, busque 2 referencias bibliográficas, puede ser de cualquiera, no específicamente de... Sí, sí, lógicamente. Ay, Con tal que no busquen de Wikipedia ese tipo de búsquedas y nunca la citen, no, no es recomendable, ¿no? Hay otros sitios muy buenos, inclusive también, pero ya no quiero atormentarles porque dicen, no, Google Académicos, y que no encuentran, entonces busquen de otros sitios, pero lógicamente siempre chequeen que tenga un autor que tenga un año, ¿no? Que es lo más básico. A ver, déjenme abrir la parte de Word. Parece que estaba a insertar. ¿Alguna otra pregunta que tengan? ¿Alguna otra pregunta, chicos? Ingeniero, la cita bibliográfica puede ser nacional, internacional. Sí, no hay ningún problema eso. Ajá, por lo general son autores internacionales los que más nos vamos a encontrar. Ya. Listo, listo. Disposición, listo. Ahorita voy a compartir la pantalla de Word solo para el tema de la noticia. Listo, sí visualizan aquí, ¿no es cierto? Aquí está la pantalla. Estamos en archivo, estamos en inicio, ¿no es cierto? Hay una parte que se llama disposición. Cuando vayan a escribir solo la partecita de la noticia, que van a hacer quizás unas 2 columnas, ¿no es cierto? Aquí hay una parte que dice disposición y aquí una parte que dice columnas. Inclusive hasta 3 columnas pueden escoger ustedes, les doy opción entre 2 y 3. Pero, ¿no es cierto? Esto nos va a permitir escribir, lógicamente, miren, de esta forma, ¿no es cierto? Entonces pasamos y escribimos de esta manera, ¿no es cierto? Y esto nos permite escribir así como tipo noticia, ¿no es cierto? Inclusive aquí le damos... Entonces vamos escribiendo esta parte de aquí. Déjenme ver hasta dónde se puede llenar, porque quiero pasarle a la otra. Si me da la opción de pasar, porque la idea es pasar a la parte de acá. Parece que no me da la opción mientras no complete de escribir. Vamos a buscar otras opciones de aquí. Como no lo vamos a hacer tan extenso, mínimo por aquí van a ser 2 columnas pequeñitas, más o menos de esta cantidad, ¿no es cierto? No va a ser muy grande, digamos, 2 columnas de estas. Podemos hacer algo también. Como prácticamente lo que me doy cuenta es cuando ponemos una columna,
Si no acabo de escribir todo esto, no me deja pasar a la otra. No sé si me doy a entender. Entonces, para eso podemos hacer otro detalle. Les voy a explicar otro truquito aquí en la parte de la noticia. Escribimos en un párrafo normal, ¿no es cierto? Y luego de ello vamos a insertar, cogemos un cuadro de texto y lo insertamos al lado, ¿no es cierto? Y aquí empezamos a escribir, ¿no es cierto? Que ya nos saldría como la otra columna del texto. Más o menos le cuadramos un poquito. Esto sí nos permite ubicar. Si hay alguna pregunta me hacen. Y listo. ¿Qué es lo que hacemos a este cuadro para que lógicamente no asome así? Le vamos a dar formato, contorno de la forma y sin contorno, ¿no es cierto? Ahí ya nos aparecen esas líneas. Y esto nos va a permitir escribir en dos columnas, ¿no es cierto? Aquí ya vamos a tener para lo que es la noticia. Para lo que es la parte de la noticia. Con dos párrafos de un tamaño de esto suficiente, ¿no? Para una noticia. No va a ser tan extenso. Lo que sí quiero es que, por ejemplo, en la parte del título, déjeme ver esto, listo. Por ejemplo, en la parte del título, ¿qué podemos poner aquí? Nuevo parking Nueva Loja. Nuevo parque en Nueva Loja, ¿no es cierto? Aquí esto podemos utilizar. La parte de la noticia dejo que puedan utilizar, bueno, no cualquier tipo de letra porque sí se ve feo, ¿no? Pero bueno, utilicemos ya. Nuevo parque en Nueva Loja, ¿no es cierto? Vamos a ver. Sí, precisamente. Utilizamos, aquí podemos utilizar hasta colores, ¿no es cierto? Con más llamativos. Chequeamos la recomendación que nos da esto. Vamos a justificar. Centramos. Nuevo parque en Nueva Loja, ¿no es cierto? Esos son los componentes más principales de una noticia. Y escribimos aquí más abajo, con letra más pequeña. Podemos darle inclusive otro tipo de color para que se diferencie. Miren, ¿no es cierto? Entonces ya armamos una noticia y aquí lógicamente se va a describir que desde el año tal, se vinieron realizando las gestiones y se acaba de inaugurar estoy dando solo un ejemplo al aire, ¿no? Un parque nuevo en el sector tal, lo cual beneficiará a los niños. Entonces vamos a complementar esta noticia con un tema grande, ¿no es cierto? Nos centramos en un subtítulo, hacemos de agregar el cuerpo de la noticia y nos está faltando algo, ¿no es cierto? Una imagen, ¿no es cierto? Entonces voy a buscar una imagen, creo que esa parte no pueden ver, bueno, voy a buscar una imagen, parque. Una imagen, copio, y la pego, ¿no es cierto? Para poder arrastrar una imagen donde se quiera, si están viendo ahorita la pantalla de Word, ¿no es cierto? ¿Están chequeando? A veces nosotros queremos ubicar Sí, ingeniero. queremos ubicar la imagen y no sabemos cómo, queremos arrastrarla y no se mueve. Entonces, para hacer ese detalle, vamos acá, miren, formato de imagen, ajustar texto y delante de texto. Y con eso podemos jugar con nuestra imagen donde perdón la palabra, nos pegue la regalada gana y podemos ubicarla. Entonces esta para jugar con la noticia la vamos a poner aquí, ¿no? Lógicamente la ponemos aquí y miren, ya más o menos he construido la idea o ya les he mostrado la idea de lo que necesito en esta parte para cumplir con la actividad de lo que es una noticia. Ya digo, que sean noticias locales de su medio, puede inclusive ser de su comunidad, de algo que ustedes conozcan. Recuerden que la noticia es veraz, ¿no es cierto? Es oportuna y lógicamente debe ser contrastada. No podemos poner cosas inventadas. Lógicamente siempre conocemos de datos, ¿no? Y no va a ser tan compleja. Lo que necesito es esto. Un título, un subtítulo y una imagen y dos párrafos que contengan la noticia.
No sé si hay alguna pregunta, pero esta es la parte, creo que un poquito más compleja que les quería explicar. ¿Hay alguna pregunta? ¿Ninguna? Listo. Ya tengo 3 parejas. Miriam Morales con Francisco Reina, tengo Michelle Freire con Yubixa Cisneros, tengo Maite Moreira y Natalia Troya, no sé quién más va a trabajar. Tengo Michelle, Evelyn Castro, tengo Lisbeth Fernanda, creo que es Celi y me sobra, ¿quién más me sobra? Yubixa. Ah, no, ya está. Yubixa está con Michelle. Yubixa está con Michelle. Sí. Francisco está con Miriam. Maite está con Natalia. Me está sobrando Celi y Castro. No sé si pueden trabajar entre ustedes o con las personas que están faltando. También tengo Glenda. ¿Y quién más me está faltando? Glenda, Celi, Castro. Brenda ya está. Raquel Listo, Huanca. envíenme los grupos, envíenme por interno ya. Yo les di a libre elección o les escojo yo ahorita. Pero lo que necesito es que sigan trabajando en la actividad. Creo que creo que voy a volver a no sé por dónde enviarles esta imagencita, les voy a enviar al grupo de WhatsApp. Y será que le puedo enviar el número del teléfono de mi hija para que me pueda agregar? Es que todavía no me solucionan de Movistar cómo me puedo recuperar mi teléfono ni mi número. Sí, No es que se me perdió el trabajo. escríbame, escríbame ya para yo mandarle de forma personal a ese número hasta que recupere su número. Pero es que no tengo ningún contacto en ese teléfono. Pero ahorita le envío el número de mi hija ahí por aquí, por el chat. Listo, Ya, para envié, que me ayude, por favor. envié la imagen al grupo por si acaso a veces salgo de pantalla y no se visualiza bien todo el contenido, lo que hay que hacer. Entonces ahí está, ahí en el grupo. Por favor, sigan trabajando. Necesito sí saber con quién va a trabajar Celi, con quién va a trabajar Huanca, con quién va a trabajar. ¿Quién más falta? Ah, no, ya está, pues Raquel Huanca y David Bonke dice. Solo me falta. Entonces, Y ya sí, pues. quedaríamos solo mi compañera Evelyn y yo. Ahí hacemos grupo las dos. Ya pues, Simón, solo las dos faltaban. No me di cuenta de la de arriba, disculpas. Entonces tenemos a no sé, Lisbeth y Evelyn. Listo. Inge, regáleme entonces su número para yo escribirle por interno, porfa, ya. Listo. Porque ya le envié el... 0987 50 39 56. 0987 50 39 56. Y ahorita le escribo para que me agregue al grupo, porfa. Lisbeth. Lisbeth y Evelyn. Listo. ¿Hasta qué horas dejo el deber? ¿Hasta las 10:30, les parece? De mañana, ¿verdad? No, de hoy mismo, no de mañana. ¿Cómo de mañana? Listo, pónganse a trabajar, chicos. Ahorita ya tenemos una hora para aprovechar el tiempo. No me voy a salir, vamos a estar conectados, lógicamente, para cualquier consulta. Estaré aquí. Y hasta eso voy a chequear. Inge, y la subimos en PDF. Sí, preciso. Sí, en PDF. Sí, no hay problema. En PDF no hay problema. Déjenme chequear algo. Voy a chequear algo. Ya te agrego. Ya te agrego ahorita. Ya te agrego ahorita. Creo que es la señorita Michelle o señora. Y ya. Ya te pasé la imagen, pero. Listo, listo, listo. Bueno, eso es,
Magali Balcázar, no está. Magali Balcázar no está. ¿No saben algo de la señora o señorita Magali Balcázar? Ella no es, creo, la que se iba a operar, algo así, creo, no sé. No, No, no la le paré señorita mucho. Pilamunga parece que se iba a operar. Jordi Omar Valencia. El señor Jordi Omar Valencia, sí está aquí. No está, ¿no? Listo, sigan trabajando, chicos. Si hay alguna duda, pues hasta eso voy a subir esta misma tarea en Classroom. Voy a poner los grupos que ustedes han formado y listo. Estamos aquí en contacto. La compañera Evelyn, por favor, que me mande un mensaje que no sé quién es. Ya van medio semestre y no se han entrevistado hasta el sol de hoy. Voy a tener que hacer una actividad Ay, de integración. Debe hacer una actividad de de verdad que socialización. sí. Buenas noches. Mando un mensaje al grupo porque yo tampoco no sé quién es. Hable serio. Pero ahí Ya le prenden las mandé. cámaras y diga, hola, soy yo, hola, hola, sí. A ver, a ver. Listo. Voy a crear ahorita tarea. Esta se va a llamar la noticia. Las mismas sugerencias que di aquí. Parejas. En la primera pregunta dice, busque dos referencias bibliográficas. ¿Solo le Sí. ponemos los que consultamos o el significado de...? No, saben que en la mayoría de mis trabajos he visto que se confunden. Cuando yo pido dos referencias bibliográficas, no pido, perdón si es que tal vez puede ser, no es algo directo, no tampoco es, porque yo he visto en algunos de mis trabajos, no pido que, por ejemplo, pongan la referencia, ¿no? Sino que consulten qué significa y que lo citen dónde sacaron. No sé si me doy a entender. Por ejemplo, un No, sí, concepto. porque estaba confuso porque después dice cite las mismas, Es entonces que, por claro, eso tienen que, no ve que al final de cada trabajo usted tiene que citar las fuentes de donde sacó la información. Eso es por norma general, ¿no es cierto? Usted cita, digamos, en la primera pregunta tiene dos citas, en el resto no tiene nada de citas, pero al final del trabajo anexa una palabrita que se llama bibliografía, de ahí de forma como les claro, indiqué en y el así como video. nos enseñó, para que al Perdón, último también, así como nos enseñó, que al exactamente. último también vayan pero en cada pregunta también tiene que ir, ¿verdad? Así como, O sea, en cada pregunta va, por ejemplo, lo que va entre paréntesis, ¿no? Apellido del autor, el año y nada claro, más. Ujú. por eso ya, y al último se hacen de todo lo que hicimos, se hacen. Exactamente, al último sí va detallado apellido del autor, el año, de dónde sale la información y el link, el URL. Eso, la noticia. La noticia. Parejas. Parejas. Dos. No se olviden que yo califico redacción y ortografía, por favor. Nota. Recuerden que solo en la parte de la noticia pueden utilizar un tipo de letra diferente, ¿no? Al que yo había indicado anteriormente. Lógicamente que sea bastante entendible, comprensible. Parejas. Aquí voy a dejar escrito ya en el
en de trabajo. Información de trabajo está. Raquel Huanca y David Monge. Raquel Huanca y David Monge. Inge, disculpe, ¿cómo decía para eso lo de la pega de los links, de la bibliografía? Así mismo como era en referencias, añadir bibliografía. Se ve que no ha visto mi video, ¿no? El que yo subí. Ya voy a ver ese trabajo del ensayo. No, yo sí lo hice bien. Allá. No, sino que no vi, pero usted la otra vez sí medio explicó y ahorita también estaba, sino que estaba en videollamada con la compañera Yubixa para quedarnos de acuerdo. Sí, No le pude precisamente es como usted dice, ¿no? Insertar referencias de bibliografía y ahí, lógicamente, si lo saca de la web, ¿no? En referencias, insertar cita, dice agregar nueva fuente, de ahí dice, de ahí hay una parte que dice sitio web, ¿no es cierto? Y pone el autor, es importante que sí tenga un autor y un año, ¿no es cierto? Pone el autor, el año, el mes y el día, no es importante. Y la URL, nada más. Aquí no tiene páginas porque lógicamente no he sacado de un artículo científico ni nada. Información de trabajo, Raquel Huanca y David Monge, la 2. Tengo a Miriam Morales y Francisco Reina. Miriam Morales y Francisco Reina. La tercera pareja es Miguel Freire y Yubixa Cisneros. La cuarta pareja es Maite Moreira y Natalia Troya. Y la última pareja es señorita Celi. Señorita Celi, no, usted no es familiar del ¿cómo se llama este señor? De Pablo Celi, vea. No sé. El ex contralor de la República del Ecuador. Ah, el que estaba en la cárcel, no. Creo que le iban a dar juicio político, pero en realidad no sé en qué se dio ese caso, porque lo vi hasta la última vez que estaba en comparecencia ante la Asamblea Nacional, pero en realidad no sé cómo terminó ese caso. No sé, quién sabe, puede ser mi tío, pero no. Sí, eso es un apellido muy particular. Tenía una amiga en el TENA que se llamaba Carla Celi. Bueno, creo que está viviendo en Quito ahorita. Eso me suena que quiere ser familia. Puede ser. Familia suya, pero Lisbeth. De lejos, pero. Lisbeth es así con S como usted escrito o con Z. Lisbeth, tal como está ahí, con S, con B, TH. ¿Listo? No se diga más. Listo, ya está conformada las Celi parejas. con I, con la I latina, no con la Y. Okay. De pronto, por ahí, mis otros compañeros. No se preocupe. Esto vale 2 puntos. ¿Hasta qué horas de la noche les dejo, chicos? Esto va a tareas. Hasta las 11, Inge, pero... Ya, listo, hasta las 11 les dejo. 23:59. Hasta las 11 de la noche de hoy, pero sigan trabajando. Hoy estamos lunes 31. Estamos 31 hasta las 11 de la noche. Hasta las 11 de la noche. Tiempo suficiente para poder realizar esta actividad. Esta subida, ¿no? Entonces, de igual forma, una vez que culminen,
En la parte de la carátula, porque este trabajo va con la carátula, porque todos la están haciendo en Word, no se olviden que todos los trabajos lleva esa carátula que yo ya mencioné, que está colgada inclusive en la web. Ahí ponen A y B y ponen sus dos nombres, no, alumno o alumnos, y ponen sus dos nombrecitos, por favor. Y en la parte donde dice comentario, también comentario, eh, se me ocurre de Lesbietzel y más abajo comentario de Evelyn, porque yo pedí un comentario personal sobre algo. Esto, de igual forma, ¿no? Subirlo en PDF, transformarlo o en Word, no hay ningún problema, esos detalles. Empiezo esto. Prendan la cámara para verles. Para esas mentes de concentración. Mírenle nomás a la señora Raquel, creo que es señora, ¿no? Raquel Huanca, esa mente de concentración. Creo que, a ver, aquí hay una particularidad, ¿no? Usted con el señor David Monge son pareja, ¿no? Esposos, ¿cierto? Sí, es mi esposo. Listo. Y de igual forma creo que la señora Miriam Molares con Francisco Reina son esposos, creo, ¿verdad? Sí, Confirme, licenciado. confirme, Francisco, ese dato. Sí, licenciado. ¡Que vive el amor! Gracias. Hay que ponerle buena actitud. Mira, Aquí, full escritura, ella está haciendo allá y yo también. está bien. Miren mientras Raquel hace el deber, David está merendando. Está bien, hay que alimentarse. Se fue a hacer una No, A la ya sopita. compañera acabé, Miriam, ya. pregúntele, a la compañera Miriam, pregúntele. Se fue a hacer una sopita, David. Está bien, David. Provecho. Estoy haciendo la merienda, dije, me toca hacer la merienda. Está bien. Que no sea Yo mandarina, ya ¿no? terminé de hacer la merienda ya. Ese es trabajo Compañero en equipo. Francisco dice que Miren, toca mañana. ese es el vivo ejemplo de trabajo en equipo, ve. No, dice, yo me saco el aire cocinando, tú ahí, a vaquita, ponte a hacer el trabajo. Ponen los dos nombres nomás. Ahorita mismo voy a colocar, verán entonces si, como Michelle me pidió el enlace que coloque en Classroom, ya no los voy a enviar, no me estarán pidiendo ahora vuelta por aquí. Michelle era la que pidió, no, el enlace en Classroom. Sí, es que mire, ahorita Buena este fin de memoria, semana licenciado. me pasó a mí, pueda que le pase a otro compañero o algo, entonces toca estar molestando a la otra persona y preferible ya se entra al Gmail y se ve ahí el link y Listo, ya. entonces, para todos quedamos así. Yo coloco el link y solo dará el código de clase nomás. Ahorita mismo voy a colocar, ¿ya? Se llama el link permanente de asistencia, se va a llamar. Con eso, por lo menos que entren a ojear el Classroom de vez en cuando. Todas las clases. Voy a crear otro. Voy a crear otro tema que se llame el link de asistencia. Link de asistencia. Crear pregunta material.
Listo, ya está realizado esa actividad dentro de Classroom. Solo entonces trabajaremos con códigos de clases. Gracias, Inge. No se preocupe. Pues hermano, solo así de vez en cuando, nomás que yo corto así cuando plasticolas para cuadrar para los carteles de vacunación, para esas cosas así, de vez en cuando nomás. Oye, y esa plasticadora de $43 será buena. Yo le veo solo un cuadrito nomás, chequea bien para ver si es que compro loco, porque ya estoy yo en hacer con esos elementos. Inge, disculpe, todo separado con 1.5. Sí, en los primeros textos sí. Lógicamente la parte de la noticia ya tiene un tratamiento diferente, ¿no? Caracterización diferente. Ahí sí les he dado un chance más de libertad para hacer algo un poco más llamativo, ¿no? Porque es noticia. Pues ahí, por ejemplo, la parte del contenido sí 12 puede ser utilizar un tamaño de letra 16 para la parte del subtítulo y ya una letra tamaño 20, 24, a lo que les vaya dando el texto en la parte del título principal. Inclusive pueden utilizar otro tipo de letra ahí. Y ahí sí pueden hacer a menos de 1.5 porque el espacio, lógicamente, de una noticia es más cortito. Ajá. Este como tal no es un documento académico, ¿no? La noticia es un documento informal. Ya lo que es un ensayo, el anterior sí es un documento que se utiliza más en el campo académico y es más recurrente, ¿no? Que a ustedes les soliciten dentro de sus trabajos. Esto prácticamente de la noticia y todo este tipo de géneros literarios que vamos a ver es prácticamente lo que están dentro del compendio, del sílabo, de la asignatura. Pero hay que tratarlos, hay que verlos por conocimiento general. Ingeniero, en cuanto a la noticia que dice, a ver, en cuanto a la pregunta que dice en la 4, dice, una vez visto los elementos que conforman una noticia, desarrolle una noticia corta a nivel local. En bueno, ya lo que sigue. La noticia puede ser, digamos, una que surgió ahora. Claro, si se supone que... Claro, la noticia es actual, ¿no? Al día.
Lógicamente, por temas de didácticos puede ser que lo que sucedió alrededor de la semana, ¿no? Pero sí es actual, lógicamente es actual. Ajá. Ah, entonces puede ser cualquier noticia. Sí, de su sector, sí, ya digo, puede ser en el ámbito económico, puede ser en el ámbito político, puede ser en el ámbito de algunos personajes de su ciudad, pueden ser noticias que llamen a la reflexión, como dije hace un momento, hay noticias tristes también que se dan, ¿no? Pues que eso puede llamar a la reflexión, ¿no es cierto? Ese tipo de detalles. Ajá. No sé si chequearon, ustedes estaban chequeando la pantalla que compartí y cómo quería que se estructure la misma. Yo puse vuelvo a compartir esta pantalla. De cómo quería que vaya, ¿no es cierto? Entonces ahí van a chequear ustedes, ¿no es cierto? Teníamos un título, teníamos un subtítulo, ¿no es cierto? Estos elementos nomás quiero que vayan, 4 elementos. Tenía un título, un subtítulo, tenía el contenido de la misma con una imagen, en dos columnas, ¿no es cierto? Si en esta parte hay alguna duda, bueno, creo que ahorita nadie va a llegar todavía a esta parte, ¿no? Estoy de ganda adelantándome. Pero si hay alguna duda de esto ahorita antes que realicen, pues lógicamente me consultan. E inclusive me consultan luego que ya salgamos de la conectividad, que es a las 10. eh, y no habría problema, les indico. Pero ya les expliqué esa parte de igual forma. Inge, ahí la pregunta 3 dice, o copie desde YouTube el link de un video, de Sí, una noticia. claro. Como va a ser en PDF, ¿cómo le podemos hacer? Solo el Solo, link le podemos enviar. sí, solo copian y pegan el link, yo voy a tener acceso a ese link, ¿no es cierto? Entonces yo lo que pincho el link y doy ahí clic me va a enlazar directamente a la noticia, ¿no? Que a usted le pareció relevante. O Ah, caso ya. contrario, pues lógicamente copiar y pegar una imagen. Ajá. Ah, ya, ok. Sí. Ah. Otra pregunta, Inge. ¿La noticia va en una hoja aparte No, dentro, a ver, no, sigue siga para la poderla documentación. dividir? Puede ser, ¿no? Realmente no considero ese detalle, pero si es que es necesario, puede hacerle en una hoja aparte. Ajá. Ah, ya, listo. En Ok. Recuerda que las dos columnas, ¿no es cierto? No le va a dar, no se va a pasar a la otra mientras no se acabe de escribir toda la primera, ¿no es cierto? Entonces, para ello, ¿qué hacíamos? Agregábamos un cuadro de texto y le poníamos al ladito, ¿no es cierto? Para que nos simule las dos columnas. Porque lógicamente lo que quiero es no sé, unas 5, 7 líneas en la primera columna, 7 en la segunda y culminamos esa parte de la noticia. Recuerden que la noticia pueden tener partes de asombro, ¿no es cierto? Que pueden utilizar signos de admiración, ¿no es cierto? Signos de interrogación. Esos también son parte de una noticia. Supongamos que la noticia es actual, tenemos que ponerle la fecha también. Sí es parte, pero si desean, sí, sí, no hay problema eso. Porque eso le he considerado, por ejemplo, el título, el subtítulo, el contenido de la misma y una imagen. Porque si quisiéramos abarcar todo, podríamos poner fecha y el diario, ¿no? Pero como no estamos en ese detalle, entonces no es necesario. Ajá. Entonces solo título, subtítulo, las dos columnitas del contenido y la imagen que acompaña, que esté relacionada con lo que se está hablando, ¿no? Lógicamente esta imagen no requiere que se ponga, bueno, sí requiere dentro de lo que es la noticia que se ponga un pie de página de lo que un pie de imagen, ¿no? Pero no, solo dejen la imagen suelta y nada más. Esto no requiere ni figura 1 ni nada.
Ingeniero, ayúdeme descifrando una palabra. Si a la persona, digamos, la encuentra muerta, ¿cómo se llama? ¿Femicidio, homicidio? Pero depende, pues. O sea, Es que, pues, que por digamos, eso, la encuentra muerta. es que, Pero por igual. ejemplo, es que se barajan varias hipótesis, ¿no es cierto? Puede haber sido un homicidio, femicidio, no sé. Pero ¿y si nadie sabe quién la mató? Es que, por ejemplo, ya no podrías poner en una noticia. Porque se supone que la noticia debe ser veraz, oportuna, contrastada, ¿no es cierto? Es de algo que tú conoces ya. Que prácticamente, por ejemplo, ya entró en investigación policial y ya se dio, ¿no es cierto? O sea, ya se sabe. Ajá. ¿Sí me entiendes? Pero para efectos didácticos tampoco te voy a mandar a investigar ahorita, no que vayas, pero, o sea, eso sí hay que tener en consideración. Ujú. Sí. Recuerda que, por ejemplo, yo en los detalles que tú me dices más se dan lo que son los homicidios, ¿no? Lo que se refiere que una persona mata a otra persona, ¿no es cierto? Por X circunstancias. Pues eso es lo que más se da. Ajá, son lo que son los homicidios. Y recuerden, chicos, que mañana clasificamos al Mundial. A mí ya hasta cosas me daba ver ese partido de la otra vez de Ecuador. La verdad. Ah, sí. Yo me puse a ver la novela. No creo, No, estimada. ¿Cómo más va a haber coraje. novela? Ah, bueno, sí nos robaron descaradamente. Pero bueno, ¿qué se puede hacer? Ay, no, parecía que estuvieran peleando antes que jugando ahí. No. Por eso se puso a ver el viento de la Rosa de Guadalupe usted. Es que ya no había más, pues, ni porque, mire, la Rosa de Guadalupe no dio algo bonito. Bueno, al menos quedaron empates. Sabemos que clasificaron. Sí, bueno, sí, está bien. Pero igual, estafadores. Eso no era. David. Vaya, ya me dio hambre y todavía yo ni hago la merienda. No hay quien me colabore el trabajo en equipo aquí. Los compañeros son esposos han de decir que la recomendación es que se casen. Oiga, no. Bueno, sé que no puedo ser feliz para siempre, ¿no? Pero ya tocará tomar alguna decisión eso algún momento. No está en mis planes todavía. Como anécdota, en el 2000, les cuento una anécdota. En el 2015,
febrero del 2015 ya me iba a casar. Tenía una novia de aproximadamente 5 años. Son cosas de la vida, ¿no? Yo ya me hice de toda una novelita así de familia, hijos. Ya, ya, para mí yo ya tenía una esposa, le había pedido que sea mi esposa, así como todo un caballero, como, como manda la ley, ¿no? De rodillas, de pedir que sea mi esposa y todo. Y pues resulta que bueno, se dejaba influenciar mucho de los padres. Y pues de la noche a la mañana se acabó la relación y ella terminó casándose con un tipo de mucho dinero. Entonces, no sé si se acuerdan ustedes que yo les conté que estoy por acá como 5 o 6 años. Y precisamente toda esa temporada me pasaron muchas cosas. Pasó eso, se me fueron abajo muchos contratos, tenía muchas deudas. Entonces, fueron tantas cosas, tantas presiones que me hicieron buscar otros lugares, otros rumbos, ¿no? Para iniciar de nuevo, si se podría llamar de esa manera. Entonces, en ese año yo pensaba casarme y ya hubiera estado bien casado, capaz, como unos 2, 3 hijos. Y después de ello, pues ya se me quitaron las ganas. Entonces, pero bueno, Dios sabe por qué hace las cosas, ¿no? Realmente acá en esta tierra no me ha ido nada mal, me ha ido muy bien en el ámbito laboral, he podido desarrollarme en el ámbito profesional, he podido saldar algunas cosas que tenía pendientes y gracias a Dios sigo trabajando, ¿no? Trabajo como 14, 16 horas al día, pero así toca. Mi otro trabajo de la mañana, trabajo con ustedes, pero bueno, gracias a Dios hay trabajo, ¿no? Y eso hay que agradecer porque no todas las personas tienen esa oportunidad, ¿no? Y siempre hay que ser agradecido y consciente de ese tipo de detalles. Pero eso como anécdota, ¿no? Entonces, en 2015 ya me iba a casar. Pero bueno, ya no se dio las cosas. Así es que, Por dos. Lisbeth también estaba por casarse. ¿Y cuántos años tiene Lisbeth? Está pollita usted, ¿cuántos años tiene? Polleta y todo uno piensa pendejada. ¿Cómo dice? Ah, sí, pollita y todo uno tiene esas ilusiones. Pero sí creo que hay que tener una edad coherente, ¿no? Y hay que cumplir metas. Por ejemplo, yo siempre he tenido en mente ser alguien en la vida, ¿no? Como para asumir un compromiso, para ser responsable de algo. Y luego si ya vienen los hijos de por medio y todo ese detalle. Entonces siempre tuve en mente eso y en esa época todavía me sentía como presionado porque yo saqué mi título profesional en el 2016. Si me iba a casar en el 2015 iba a incumplir esa promesa. Otra de las promesas que siempre he tenido que hacer es, antes de casarme, quería visitar 10 países. Logré hacerlo con 3. Me fui a algunos lugares no cerca, ¿no? De Colombia. Estuve por Argentina en el 2013, Buenos Aires, estuve como 15 días. Y me fui como 15 días a Ciudad de México en el 2015, a Quintana Roo, un lugar muy bonito, la Riviera Maya. Me fui al Museo del Chavo. Ya les he de compartir una foto que tengo con un museo de cera del Chavo. Entonces siempre tuve eso en mente, viajar. Y hasta ahora no, pero se truncaron muchas cosas a raíz de que tuve algunos problemitas con algunos contratos en el municipio de Tena. Pero bueno, no estoy acabado, creo que todavía estoy joven aún. Entonces los sueños están latentes, muchachos. Y para los que están casados de aquí dentro del grupo, pues ya, pues métanle ñeque, ¿no? Vemos como el pastel, los que no se han casado y están ya juntitos. ¿Cuántos años tiene Lisbeth usted? Yo soy chiquita todavía, tengo 23 casi. No, pues está largo usted todavía. Viva la vida. Estudie, trabaje, viaje. No lo sé. Bueno, es decisión de cada uno, ¿no? Sí, pero en plasticadora trata de comprarte un poquito más cara, siquiera el doble que eso. Porque es así, ya te digo, a veces te pueden resultar demasiado malas que en una ya se puede dañar, se te puede quemar todo. La cortadora no hay problema, eso sí valen entre 20, 25, 30. Eso no hay problema porque al final no te da inconvenientes, pero la plasticadora sí trata de comprar un poquito más, de más valor para que te dure y no se te vaya a dañar a la primera.
Encienda su cámara, Lisbeth Celi, para conocerle su cara de casi casada. Hasta mi mami se ríe. Encienda sus cámaras, Evelyn Castro, Miriam Morales, Maite Moreira. Estamos todas brujas. Ah, usted ha sido. Sí, yo soy. Oh, ¿cómo va a cometer ese Lo delito? sé, estoy chiquita todavía. De estatura, pero ¿cómo? ¿Cuánto? 1,20. No, sí soy alta. Casi 1,60. Está bien, está bien. Ya, Bueno, tengo buen 23 porte. años, 23 años todavía no. Estudie todavía. La verdad. Viaje, trabaje, alcance otro tipo de sueños, expectativas. Sí, esos son los que hay ahora, ya no hay el de casarse ya. Decepcionada ya. Ah, tampoco así. Está bien, está bien. Bueno, dejemos el chisme, voy a seguir haciendo. Si tienen alguna duda, pueden realizarla, no hay ningún inconveniente. Quieren estar casi por la última pregunta ya. ¿Sí o qué? Correcto. Muy bien. Dicen una pregunta. Claro. Yo estaba viendo la noticia y ¿se puede copiar la noticia lo mismo o hay que hacer un resumen? ¿En qué pregunta estás? Ya estoy haciendo la noticia. No, pues es una noticia original, ¿no? Por eso es cortita. Es prácticamente de tu sector. Ajá. Esa es la idea. Por eso prácticamente como son a la mitad de la columna, prácticamente es un párrafo nada más. Es para complementar la actividad. Una consulta, ¿alguno de la clase tiene Movistar? No sé si realmente es mi teléfono, soy yo, pero ya estoy como medio saturado porque no tengo señal, nadie me puede llamar y yo tampoco llamar. No sé si alguien de la sala tiene Movistar y tiene sus problemas. Puede que en otro lado sea diferente, ¿no? Yo soy Movistar, pero mi problema es que se me perdió mi celular. No le puedo ayudar. Ya sé que es chato. Está como el chavo usted. Ay, no, es que literal, Inge, yo salgo de una y me meto en tres ahí mismito. No se preocupe. Yo tengo Movistar, pero no tengo ningún problema. De hecho, pienso que es la mejor telefonía. ¿Dónde estás ubicada? ¿En el Coca, Lago? Coca.
Oye, qué Y extraño. no tengo problema. Por ejemplo, estoy tratando, bueno, alguna vez, no sé si ustedes han manejado banca virtual. Entonces yo, lógicamente el banco te manda un código token, ¿no? Entonces yo estoy tratando de hacer una transferencia ya creo que desde el viernes. Y la señal se me va, viene y cuando ya requiero, ya me llega el código token, lógicamente la señal, la sesión del banco se me cierra y estoy estancado con eso. Yo dije, tal vez es mi teléfono, hoy cambié a otro teléfono y daba el mismo problema. Entonces no sé si está mi chip dañado también, podría ser, no sé. Estaba pensando Es seriamente en probable cambiarle. que sí. Yo Sí, creo que mi hermana tenía un problema similar al suyo, entonces cambió de chip y se acabó problema. Ay, el día de mañana voy a ir al Coca, entonces que estoy estresado con eso, le juro. Yo creo que también puede ser problemas de la línea, porque claro, hace poquito también tuvo problemas de la línea. Y yo diría que era como que, depende del celular también, que mi mami, ella vuelta no tenía problemas de la línea, pero yo tenía problemas de la línea y mi abuelita tenía problemas en la línea de Claro. Y así mismo en cuanto a Movistar, tienen mis primos y ellos también decían que no podían a veces llamar y a veces les venía la señal y a veces se le iba y estando en zona normal, zona Claro. donde había internet y todo. Yo No, diría que es problema de la línea, porque bueno, a uno les afecta, a otros no. claro, sí, entonces, bueno, voy a barajar varias opciones, entre ellas cambiar el chip, ¿no? A ver si es que hago esa situación. Si no, no puedo hacer nada, estoy estancado. Consulta, con los demás docentes sí están trabajando tal vez en base a normas APA, ¿no? ¿Cuál es esa, Inge? ¿Cómo cuál es eso? Ya que nadie pregunta ni nada. No, pues digo, consulté si con las otras asignaturas están trabajando con normas APA en la redacción, estructura de trabajos. Normas APA. No sé, no creo. ¿Cómo es eso que no creo? Sí, yo sí, Inge. Se Están aplica eso trabajando. en los Creo, sí creo que trabajos. aplica lo mismo. Ujú. Yo, claro, yo estoy consultando en las demás asignaturas. O sea, creo que no sé qué asignaturas tendrán. Creo que tienen algo de metodología de la investigación, corrientes administrativas, no recuerdo. Varios. Disculpe, es que se me salió. Me salí de la clase, por eso me volví a conectar a la computadora.
Se apagó. ¿Quién se salió de la clase? Yo, Glenda. Ah, no se preocupe. Ahí está su evidencia, su esposo. No saben nada del chico Jairón, parece que es de este grupo también, y no estuvo en la clase anterior con ustedes. Yubixa, ¿no estuvo Jairón Moreira en la clase anterior? No, ingeniero. No, el compañero no se ha conectado. Muchas Dijo, gracias. según lo que escuché de lo que me estaba comentando, decía que pensaba retirarse, pero no sé la verdad cómo queda. Debe ser, creo que, bueno, yo como tengo juntas de curso, entonces ahí parece que en matemáticas tenía 0, ¿no? Entonces sí era complicado. Ujú. Yo sí le ayudé por considerando algunos aspectos no particulares del chico, pero bueno. Chicos, estar atentos a mañana, bueno, más tardar mañana ya cuelgo la actividad que será para prácticamente 8 días, entonces realizarla conforme a los lineamientos que ya todos conocen y conforme al video que subí, que me imagino que a todos lo revisaron para la elaboración de la tarea anterior. De todas formas, siempre estoy comunicándoles también al grupo.
Michelle era la que me pidió que le agregue al grupo, ¿cierto? Para crear ese contacto. Sí, por favor. Ya. Entonces, guardar. Entonces aquí voy a sacar.
Chicos, ya saben el enlace, entonces ya está solo puesto el código de... Está el enlace, entonces ya está solo el código de salida. Jordi Valencia, escríbeme por interno ya, para coordinar lo de lo tuyo. Por favor, ya si te conectaste hasta ahora, registra por favor tu salida para que quede constancia del ingreso al aula virtual. Registra por lo menos la salida. Entonces ya está puesto el código de salida, ya saben todos el código, perdón, el enlace. De todas formas voy a copiar y pegar de nuevo por si acaso alguien. Jordi Valencia, ¿cómo que tengo Valencia? Listo, chicos, ha llegado la hora. Me despido de ustedes. Quedan todavía con una hora más para que puedan realizar la actividad. Pues cualquier duda me escriben al grupo y por favor Jordi Valencia me escribes también para coordinar la actividad tuya. Muchas gracias. Cuídense mucho. Gracias. Chau, chau. Gracias, Inge. Gracias, Luisa. Saludito. No se olviden registrar. No se olviden registrar su salida, por favor. Ya está puesto ahí. Es importante eso.